Vamos a hablar este martes porque pues predicó Suri el domingo, ¿verdad? ¿Cuántos fueron bendecidos, hermanos? Wow, ¿Dios cumple sus promesas o no? Sí, las cumple. Yo lo invito, ¿verdad? Y lo reto a que ya empiece a tomar esas promesas, a reclamar esas promesas, hermano. No es de que nada más, qué bonito se escucha, no, yo lo tomo. Amén. Y el día de hoy, yo les voy a hablar acerca de este tema que dice, ¿toda la autoridad es puesta por quién, hermanos? Por Dios. ¿Toda autoridad es puesta por quién? Por Dios. ¡Por Dios! Y es algo que todos tenemos que saber, que tenemos que oír para que aumente nuestro saber. Porque la fe viene por qué, hermano? Por el oír. Y oír, y la fe es oír y qué? Obedecer. Y obedecer. Amén. Entonces yo recuerdo que este tema a lo mejor ya lo había tocado hace algunos años atrás, pero hoy ya casi la congregación es nueva, ya son diferentes, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, gloria a Dios. Entonces es necesario volver a tocar el tema y estar discipulando a la gente para que la gente aprenda, para que la gente entienda, para que la gente sea bendecida. Amén. Porque las promesas son reales, son fieles y verdaderas, pero Dios ha puesto autoridades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces el tema del día de hoy, toda autoridad es puesta por Dios. Diga conmigo, toda autoridad es puesta por Dios. Ahora cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Padre, que es la máxima autoridad, en el nombre del Hijo, que también tiene autoridad, y el Espíritu Santo, que son nuestras autoridades celestiales. Bendito Padre Celestial, esta noche venimos delante de ti, Señor, para pedirte que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra, que tú nos enseñes, que nosotros podamos escuchar y aumentar nuestro conocimiento de tu palabra, Señor, y obedecerlo y ponerlo por práctica, Señor, porque queremos ser bendecidos, porque queremos recibir tus bendiciones, Padre. Bendice a todos aquellos que siguen nuestras redes sociales, Señor, que escuchan nuestras redes sociales, y que podamos entender todo, Señor, que estamos sujetos a tu autoridad. Y que si en la tierra nos sometemos a las autoridades, cuanto más nos sometemos a la autoridad que está por encima de toda autoridad, de todo poder, de toda potencia, que es la autoridad del Dios Todopoderoso. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias, porque tu autoridad, Señor, está por encima de todo. Toda potestad y toda autoridad le ha sido dada, le ha sido entregada a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos sujetos a esa autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Ponga mucha atención, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, está hablando de que el Señor Jesucristo, dice ahí, vamos a leer, dice, y Él mismo, ¿verdad? El Señor Jesucristo constituyó a unos, ¿qué? ¿A unos qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó, hermano? ¿Quién los constituyó? Jesús, que es Dios, ¿verdad? ¿Quién los constituyó? Dios. En otras palabras, ¿quién les dio autoridad para ser apóstoles, evangelistas, pastores y maestros? ¿Quién les dio esa autoridad? Dios. Entonces toda autoridad, ¿verdad?, es puesta por quién, hermano? Por Dios. ¿Para qué puso estas autoridades? Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué causa Dios puso autoridades, hermano? Diga conmigo, para perfeccionarme. Para perfeccionar. Para perfeccionar a los santos, ¿para qué, hermano? Para la obra del ministerio. ¿Cuándo es que vas a estar preparado para poder servir en el ministerio, hermano? Cuando tengas una ¿qué? Una autoridad. Y tú te sujetes a esa autoridad. Diga conmigo, es un principio la autoridad. Tú no puedes tener la autoridad si primero no te sujetas a tu autoridad. Amén. Desafortunadamente en México, ¿cómo somos? ¿Somos respetuosos a las autoridades, sí o no? No, hermano. Estamos viendo, ¿verdad? Pentateuco allá en el Instituto Bíblico, y hablaba de los mandamientos. Los primeros 4 mandamientos, ¿verdad?, de los 10 mandamientos son hacia Dios, de reverencia a Dios.
Y los siguientes 6, ¿verdad?, hablan de la relación entre nosotros, entre los hombres con Dios. ¿Sí? Y por ejemplo, un mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Entonces, ¿quién es la autoridad en la familia, hermanos? ¿A quién le dio la autoridad a Dios? Al papá. ¿Y qué te dice Dios? Hónralo. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? No lo honramos. Y si yo no honro a mi padre, que es mi autoridad, ¿tú crees que voy a honrar a Dios? Porque no estoy sujeto a autoridad, porque no entiendo lo que es la autoridad. Y estamos viendo, ¿verdad?, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y cómo van allí en el desierto, ¿verdad? Y se van quejando. ¿Y para qué nos sacaste, Moisés, y nos trajiste a ese desierto para morir de hambre, para morir de sed? Y se van quejando. ¿Quién puso a Moisés por autoridad? ¿Quién lo puso? ¿Él se puso solito? No, ¿verdad? Usted con la escritura, él no quería ir. Si no, manda a otro. Yo soy tartamudo, mejor manda a otro. Y Dios dice: no, yo te estoy mandando a ti. Pero no me van a creer. ¿Qué les digo? Diles que te envía el yo soy. Ya predicamos acerca del yo soy, ¿sí o no? ¿Quién es el gran yo soy? Es Dios, es Jesús. Él es la máxima autoridad. Y Él nos ha enviado a todos. ¿Qué dijimos aquí? ¿Constituyó a unos qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y... Entonces, ¿verdad? Cuando Dios ha establecido esas autoridades, dice aquí: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué nos puso una autoridad el Señor, hermano? Diga: para perfeccionarte. Para perfeccionarte. ¿Y por qué necesitas perfeccionarte? Para la obra del ministerio. ¿Y porque ando dando bandazos, verdad? Entonces necesitas una autoridad que te guíe, que te enseñe, que te instruya. Así es, amén. ¿Y cuál es tu deber? El tuyo, el de la autoridad, es enseñarte, instruirte, guiarte, y tu deber es sujetarte a la autoridad. Porque si tú no aprendes ese principio de autoridad, tú no vas a tener autoridad. Y como mexicanos, les decía yo, nos cuesta mucho trabajo, hermano. No respetamos al de tránsito. Es una autoridad. ¿Quién puso esa autoridad, hermano? Dios. Todas las autoridades son puestas por Dios. ¿Y para qué las puso? Para nuestra sana convivencia, para que no haya accidentes, para que no haya atropellados. Es por nuestro bien. Y nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestro deber, hermano? Obedecer, someternos a las autoridades. Estoy hablando de, en cuanto a las reglas de tránsito. También puso gobernadores, ¿verdad? Presidentes, reyes, primer ministros, etcétera, etcétera, de ahí para abajo, presidentes municipales como autoridades, para que nosotros, ¿qué? Nos sometamos a ellos. Pero a veces somos bien rebeldes, queremos ponernos en contra de las autoridades. Y nos enojamos, ¿verdad?, si no hacen lo que nosotros queremos. ¿Y sabes que esa autoridad está puesta ahí para respetar? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y para qué? Mira, a fin de perfeccionarte para la obra del ministerio. Amén. Sí, amén. ¿Cómo puedo ir escalando en el ministerio? A través de someterme a la autoridad. ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Verdad? Porque aunque te diga, no, pues yo me pongo, ¿sabes quién se va a someter a ti? ¿Quién se va a someter? Nadie, porque no está sometido a la autoridad. Es como en la milicia, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En la milicia hay, no sé cómo es el rango, pero es general, coronel, ¿no? Sargento, soldado raso, y ahí va para abajo. Y el menor se somete a quién, hermano. Y el que está arriba, ¿a quién se somete? Al mayor. Y nada de que no, pues no me quiero someter, te sometes, porque es una autoridad. Y si la autoridad de la milicia se respeta, ¿usted cree que la autoridad de Dios se debe de respetar? Amén. Diga conmigo: con mayor razón, pastor. Porque es la autoridad que está sobre toda autoridad. ¿Y para qué el Señor quiere que estemos sometidos a la autoridad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo: sometidos a la autoridad, Sometidos a la autoridad, nos edificamos. nos edificamos. Cuando todos estamos en el mismo canal, en una misma sintonía, nos estamos, hermano, edificando. En otras palabras, estamos construyendo en lugar de destruir.
¿Quién es el único que vino a destruir? El enemigo. Pero cuando tú te sometes a la autoridad, entonces no le damos chance al enemigo que destruya, Amén. sino que edificamos. ¿Cuántos quieren edificar en el reino de Dios? Amén. Amén. Y aquí estamos. Dígale al que está a tu lado, no estás aquí por casualidad. No estás aquí por casualidad, no nada más vienes a llenar un bulto ahí en la silla. Estás aquí con un propósito. Y entre más pronto lo entiendas, ¿no? Y te sometes a la autoridad, vamos a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, necesitamos hacer muchos ajustes aquí en la iglesia. Sí, amén. Pero bueno, ya lo hablaré con cada quien, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo. Toda la autoridad pertenece a Dios, hermano, porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? ¿A quién le pertenecen todas las cosas? ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Por Dios, por Él y para Él. Así es que tiene toda la autoridad. Decíamos que hasta el mar, ¿qué? Le obedece. Amén. Pues fíjate qué paradójico, ¿verdad? Que la misma creación obedece a Dios. Y nosotros, ¿verdad? Que nos dio libre albedrío, que somos a su imagen y semejanza, nos revelamos a Dios. La autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Fíjate lo que dice ahí. La rebeldía es el principio básico de este mundo. ¿Cuál es el principio básico de este mundo, hermanos? La rebeldía. Mientras que el principio básico de los hijos de Dios, ¿cuál es el principio básico de los hijos de Dios? La obediencia. Dígamelo con fuerza, con convicción. La obediencia. La obediencia. Y lo vamos a ver vez tras vez, ¿verdad? ¿Por qué padecieron tanto los israelitas, hermano? Por desobedientes. ¿Para qué Dios les puso un caudillo, una autoridad, hermano? Para llevarlos a la tierra prometida. ¿Y por qué tardaron 40 años y no entraron, hermano? ¿Por qué? Por desobedientes, ¿verdad? Porque dice la rebeldía es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. El obedecer a Dios y someterse a esa autoridad es el deber de cada creyente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ministerios que han sido puestos, ¿verdad? No se pusieron ellos solitos, ¿verdad que no se pusieron ellos solitos? ¿Verdad? No llegó mi hermana Opri y yo me voy a poner aquí con los niños, ¿verdad que no? Fue puesto, ¿verdad? Y se le dio, ¿qué, hermano? ¿Qué se le dio? Autoridad. ¿Tendrá la hermana Opri autoridad sobre los padres para llamarle la atención? Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. Y una persona que está bajo autoridad, sí, hermana. ¿Cómo no? Gracias por eso. Una persona que no obedece se va a poner, le va a hacer pucheros a mi hermana. Ay, se va a reconocer. ¿Por qué? ¿Tú por qué me dices quién eres? ¡Ah! Obedece. Amén. Mi hermana Anita de Plateros. ¿Quién la puso ahí? ¿Se puso ella solita? ¿No usted tengo que hacer? Obedecer. Pero el que es el rebelde, ¿verdad? Va a decir, ay, no, ¿por qué? Si, mira cómo es, mira que... Es una autoridad. Y tienes que respetarla. Amén. Y si la autoridad está mal, le va a tener que entregar cuentas a Dios. Sí, amén. Pero yo como hijo de Dios me tengo que someter. Y tenemos el caso del rey Saúl con el rey David. El rey Saúl era la autoridad, pero desobedeció a Dios, ¿verdad? En rebeldía. Y cuando Dios ya lo había desechado del trono, David lo seguía respetando. David podía haber dicho, este cuate ya Dios ya lo quitó, ahora yo tomo el trono. Sin embargo, cuando él tuvo ocasión de matarlo, ¿verdad? Le dijo, lejos esté de mí tal cosa. ¿Cómo levantaría yo mi mano en contra del ungido de Dios? Y si usted lee la Biblia, ¿verdad? Se va a dar cuenta que cómo terminó Saúl.
por sus malas decisiones, por su rebeldía, hermano. Entonces, no nos toca a nosotros juzgar, ¿verdad? Si está bien, si está mal, yo tengo que obedecer. Obviamente cuando ya la situación es grave, que dices, no, ya este cuate ya está diciendo puras deschavetadas, entonces ahí sí puedes decir, ¿sabes qué? Ahí no me someto. Pero si tú estás viendo que estamos caminando en la obra de Dios, estás viendo que el ministerio está creciendo, está bonito, ¿y qué es parte del crecimiento? El someterse. Amén. El someterse. ¿Verdad? Porque un soldado raso, ¿cómo va a llegar a general, hermano? Obedeciendo a su autoridad. Yo no creo que uno que me obedece a él se ponga lo de general. Entonces fíjense qué tremendo. La autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. La rebeldía es el principio básico de este mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca de este mundo, hermano? Dile, no te conformes. Si en este mundo de rebeldía no te conformes, sino renueva tu entendimiento por medio, ¿verdad?, de la transformación. Si el mundo es rebelde, yo no tengo por qué ser rebelde, yo soy un hijo de Dios. Amén. La rebeldía es el principio básico de este mundo. Y lo podemos ver en las familias, ¿verdad? Ahora los hijos, en lugar de honrar a sus padres, ¿qué hacen, hermano? ¿Qué hacen? Se rebelan al padre. ¿Tú crees que ellos a ellos, sus hijos, les van a obedecer? Porque no conocen el principio de autoridad. Y de veras qué triste es, hermano, cuando tú no honras a tu padre y después tus hijos no te honran a ti. Mira ahora cómo tratan al papá. Porque son leyes establecidas por Dios. Mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Híjole, no lo soy. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Y usted está diciendo, amén, me está diciendo, soy obediente, pastor. Amén. Amén, porque ese es el principio básico de los hijos de Dios, la obediencia. Y para muestra, basta un botón. ¿Quién fue el primer obediente, hermano? Jesús. ¿Quién fue el primer obediente? Nuestro Señor Jesucristo. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Tú crees que él no tenía el poder para desobedecer a los fariseos y a Pilato y a todo el mundo? Sin embargo, ¿qué hizo? Y fue obediente hasta la muerte y muerte. Y como él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta los hombres. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo. Dile que está a tu lado, no hay otra forma. ¿Cómo se gana renombre? A través de someterte a Dios. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo. Y dice, creo que es ahí en ese mismo pasaje, dice, y por lo que padeció Jesucristo, aprendió obediencia. Entonces, si tú te sometes a la autoridad en obediencia, ¿vas a padecer? Sí, pero vas a aprender a ser obediente. ¿Cuántos dicen amén? No es de otra manera. Hoy en día, ¿verdad?, quieren surgir pastorados express, pastorados marucha. No, es un proceso, hermano. Si Dios te llamó, ¿verdad?, y quieres, órale. Vas a padecer, sí, pero vas a aprender a ser obediente. Y no sé por qué veo a mi hermano obediente. Ya por ahí me pasaron el tip, ¿verdad?, que no estuve yo en la reunión y ya. Sí, pastor, ¿cómo no tenía, me regañaba, me mandaba hasta atrás, con las chiquetas, ¡ay, pastor! Mírenlo, ahora ya está hasta adelante. Por lo que pareció, aprendió que, hermano, Amén. y ya se les dio la palabra de que no, si no nos quiere hasta ahí, los quiere llevar a. Pero es un proceso de qué? Varias veces yo ya le he dicho, ¿verdad? A mí como me traía mi primo, pastor. Híjole, y le cuento.
pastores con los que hemos estado, hermano, obedientes. Es más, llegamos con unos pastores aquí con mi hermano Jaime, que eran nuevecitos, jovencitos, ¿verdad? Pues creo que ni pastores eran, pero ya empezaron la célula y llegamos nosotros y nos sometimos. Es un principio de autoridad. ¿Cuántos quieren? Si quiere o no quiere. Y ese se aplica en la iglesia, se aplica en la casa, se aplica en el trabajo, se aplica allá afuera. Porque si tú no eres una persona que no se sujeta a la autoridad, vas a tener muchos problemas. Por ejemplo, yo era así, lo confieso. Yo trabajé en el DIF, trabajé en migración. ¿Sabes qué trabajo me costaba a mí? Estar en la oficina, dentro de la oficina. Yo no sirvo para estar en una oficina. Yo siempre me andaba saliendo, ¿verdad? La última vez que trabajé, cuando estábamos en la casa de mi hermano Jaime, con un amigo, ¿verdad? En una empresa ahí en La Paz, ¿no? Wow, ganando un sueldazo. Estaba yo en la oficina y no sé estar en una oficina. Y me salía yo, ¿no? Y me iba yo ahí a parte de trabajo y parte de distraerme, porque no era de hacer cosas malas, sino simplemente no estar encerrado en la oficina. En una de esas, no sé por qué andaba ahí por tránsito y vengo caminando y me lo encuentro de frente, man. Me bajaron los colores, ahí venía con sus guaruras de frente, hermano. Yo dije, pues ni modo, voy a tener que saludar, pero como que no me dio. ¿Por qué? Porque no, era rebeldía. Si a ti te contratan por 8 horas, ¿qué? Tienes que estar a las 8. Y si tú te andas escapando, es que eres rebelde. Pero así yo como batallado, ¿no? Y aprendes a que si tú eres rebelde y no te sometes a la autoridad, nunca vas a avanzar. Nunca vas a avanzar. El obedecer a Dios y someterse a la autoridad es el deber de cada creyente. Amén. Amén. Avanzamos, dice, para ser totalmente obediente a Dios, debemos obedecer a la autoridad delegada por Él. Tú no puedes decir yo obedezco a Dios y no obedeces a la autoridad que Él delegó. Y yo así era, hermano. A mí me echaron limón, hermano. No me ponían autoridades y no me existía. Es más, por eso me corrieron del vida. No sé, sí, cambió el gobierno, llegó Moreno Valle y nos puso ahí un mono bien especial, mano, que ni sabía nada, pero pues era la autoridad. Entonces yo bien rebelde, mano, porque yo ya tenía mis contactos en todo el estado. Entonces le empecé a hablar a las presidentas municipales para llevar conferencias, presidenta, cuándo vamos, etcétera, sin avisarle al jefe. ¿Y qué crees que pasó? Se enteró, porque hay un montón de chismosos en todos lados. Se enteró y que nos manda a llamar a todos, hermano. Y aparte un tipo bien de esto. Nos manda a llamar a todos. Y hasta les mandé un correo diciéndoles, llámenme a este número si quieren que llevemos conferencias. Pues hasta el correo le mandaron, hermano. Y que llama a todos los del departamento. A ver quién mandó este oficio. ¿A quién le pidió autorización? Pues es el trabajo que venimos, pretextos, ¿no? Porque no importa si es bueno, si es malo, es tu autoridad. Entonces, si debemos de sujetarnos a una autoridad civil, hermano, cuanto más a la autoridad. Entonces, sigo luchando con eso. Al final vamos a orar. Aún con mi pastor David, batallo con cosas. Porque él piensa de una manera, tiene una doctrina de una manera. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Obedecer, hermano. No decirle, no, es que esto es así, aquí se lo sacas. No. Me someto. Y sobre todo le decía yo, cuando ves que es una persona trabajadora, ¿verdad? Una trayectoria de 40 años aquí sirviendo el pueblo, hermano. Ves el fruto, ¿no? Ves, pues, ¿qué has cambiado?
¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y a través de eso pues vas ganando autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que ser totalmente obedientes a Dios debemos obedecer a la autoridad delegada. ¿A quién delegó Dios en la tierra, hermano? Al Señor Jesús. ¿Y Jesús a quiénes incluyó? Ya vimos, ¿a quiénes? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y Maestros. pues ¿quién puso a los pastores? Dios. Dios. Es una autoridad puesta por quién. Aunque te enseñó el limón. Porque a todos nos pasa, hermano. Pero entre más pronto entiendes y aprendes, y digas, wow, como un cuchillo mantequilla. De veras, hermano. Entonces tienes que pasar por un proceso de, estábamos platicando con mi esposa, vamos a cumplir el 25 de casados, y desde novio ya estábamos sirviendo, hermano. Ya estábamos sirviendo en la amistad, hermano. A veces la gente piensa, no, ese pastor apenas se lleva tiempo y ya está ahí. No, hermano. ¿Sabe dónde empezamos con los niños, hermano? Ministerio de niños de 3 años, hermano. En amistad había ahí un montón de salones. ¿Sabes cuántos niños teníamos en nuestro salón, hermano? Más de 30 niños en nuestro salón. Ya te imaginarás, ¿no? Pero hermoso, porque eran los niños así. ¿Cuántos tienen, Aarón? 6, ¿no? De 3. Así como Aarón. ¿No? Seguías en el preguntan y preguntan, te dicen la verdad. Y en lugar de enseñarles, aprenden de ellos. Porque cuando tú ya eres adulto y eres mentiroso, ellos te dicen la verdad. Llegan acá los papás muy enamorados, ¿no? Y los niños, mi papá se pelearon en la mañana. Mi papá le dio a mi mamá. ¿No? O le ¿dónde tengo a mi mamá? Y al ratito ya se le olvidó. Al ratito ya está abrazando al papá, ¿no? Y los adultos, ¿no? Oh, me dio fe la hermana, ahora no la saludo. Bueno, me voy a sentar atrás. Porque no entendemos el principio de autoridad. Estuvimos ahí no sé cuántos años con los niños, qué bendición. Y me pasó algo hermoso el otro día que estaba yo ahí en el VIPS, mano, cuando vimos a dar la conferencia y estábamos comiendo en un tiempo. De repente un hermano me saluda de lejos, mano. Hasta se abrió mi esposa, ¿verdad? Y le digo, encontré a fulanito de tal, y ya está pelón. Y me dice, ¿y tú no cantas más? Qué bueno que ahorita no está bien su cual va. No, yo no debe. Y yo dije, ¿quién es? No, ya se acerca. Ah, pues era un hermano de esa época de amistad cristiana que su hijo iba a 3 años, man. Y el hijo venía con él, hermano, ahora un cuarto de este bueno, man. Digo, ¿te acuerdas de mí? Dice, sí, me acuerdo cuando estábamos ahí con ustedes, de 3 años. Y ya cuando nos despedimos me dio un abrazo, hermano. Y yo sentí de que se acuerda del chiquito de ti, hermano. De que tú puedes ser una influencia para bien o para mal. Entonces es un proceso de autoridad, hermano. Con los niños, después estuve en el Consejo Tutelar para Menores, con los menores infractores, casa de oración, reuniones de hogar. Muchas veces ya les he dicho, ¿verdad? ¿Qué hacía yo en la casa de hogar, hermano? Era el que cargaba el cartelón, hermano, donde cantaban. Las alabanzas eran así, no había nada de esto. Pues las ponían en una colina de cuadradas y yo era el que las agarraba. Y alabaremos al Señor. Y mi anhelo era, yo quiero ser maestro. Y pasaron varios años ahí por el cartelón, hermano. Hasta que finalmente un día dices, vas a ser asistente de maestro. ¡Wow! Yo conmigo, ¡wow! Y
¿Qué quiere decir asistente del maestro? Que me daban a mí también la clase, y si el maestro no podía ir por cualquier cosa, ahí estaba el asistente. Amén. Pero pues eran bien fieles todos los hermanos. No había oportunidad, hasta que ya después de varios años, hermano, ya me nombraron maestro de reunión de hogar. Wow, gloria a Dios. Ahí cuando yo empecé a predicar y empecé a esto de las conferencias en la reunión de hogar. Y estuvimos ya, mi esposa y yo como maestros, ya nos mandaron a otro hogar, ¿no? A otros hogares, a otra colonia, junto con esos jóvenes que andan ahí. Ellos nacieron en la iglesia. De hecho, en una reunión de, ¿cómo le llamaban? De coordinadores, ¿verdad? Coordinadores de hogar. Hacíamos reuniones de oración antes de la clase. Y ahí oró una niñita, también como de 5 años, oró por mi esposa, para que se embarazara. El Señor llegó la niñita y le puso la mano. Y ahí está el producto de las oraciones. Y ahí venimos, hermano. Pero para ser totalmente obedientes a Dios debemos obedecer a la autoridad delegada por Él. Sí, amén. Pues en ese camino pues estuvimos sujetos a muchas autoridades, hermano. A lo mejor había unos que tenían más experiencia, otros que tenían menos experiencia, pero siempre tienes que estar sujeto a la autoridad. ¿Qué es una autoridad delegada, hermanos? Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. ¿Qué es una autoridad delegada, hermano? Una persona que recibe y representa la autoridad de ¿quién? De Dios. Diga conmigo, nada más y nada menos. Entonces a veces no lo pensamos, pero es la autoridad de Dios, hermano. Creo que lo respetan más los católicos al sacerdote. ¿Cierto o no? Hasta les besan la mano. Yo no he visto aquí nadie que lleve pastor. Tata. Porque así era antes. ¿Cómo era? ¿No mi hermano Toño? ¿Cómo era antes? ¿Cómo saludabas a tu papá, hermano? Tenía que besar la mano. Tenía que besar Para la mí era mano. una humillación, hermano. ¿Verdad? Era una humillación, pero era para él era honrarlo. Delante de sus amigos, delante de sus patrones, De todo. de todo. Porque era la autoridad. Y ahora ha cambiado, ¿verdad? Ahora tú quieres que te besen los chamacos y los chamacos no te besan. ¿Sale? Ah. Y los sacerdotes católicos son representantes del Vaticano, pero nosotros somos los representantes de Dios. Ellos le robaron, ¿verdad? El vicario de Cristo, el representante de Dios. Y los verdaderos representantes de Dios son los siervos de Dios. ¿Por qué? ¿Porque quisimos? No, porque Dios te llama, hermano. Si Dios no te ha llamado, pues, aunque vayas a Harvard, pero sí te llama, aunque no tengas estudios, Él te va a usar. Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a quién, hermano? A Dios. Pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad, hermano. Dígame cuáles. Número uno, autoridad directa. ¿Cuál es la autoridad directa? Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. O sea, directamente Dios nos habla a través de qué, hermano? De su palabra y a través del Espíritu. Entonces ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? ¿Cuántos sabes que una autoridad es de parte de Dios? Cuando está de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Amén. Amén. Punto número 2, la autoridad es delegada, hermano. Eso significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Precisamente estaba hablando con mi esposa. ¿Usted cree que yo en mis planes, de mis sueños, de mis pensamientos guajiros, estaba en ser pastor, hermano? ¿Usted cree? No.
todos mis planes en mis sueños, pues desde entonces, desde un principio me hubiera dedicado a eso. Pero sí estaban los planes de Dios. Cuando dicen amén. ¿Y cuál es la clave que te va a llevar y te va a sostener? El someterte a la autoridad. Yo era futbolista, era torero, tengo un primo matador de toros que es pastor y otro primo molinero que es pastor. ¿Usted cree que por nuestra cabeza pensaba que un día íbamos a estar aquí? Pero sin embargo Dios ya. Sí, así es. Entonces, irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Si Dios ya te tiene aquí, pues me someto. Evítenme, ¿verdad? Decir, ¿te sometes o te somato? No, mejor me someto, ¿verdad? Cuando dicen, a ver, hermano. Y como que uno se retrasa. Dígame, amén, me someto. Porque no hay otra, hermano. ¿Quieres tener autoridad? Sométete, hermano. No hay otra forma. Si hubiera otra forma, yo te diría: no hay atajos, dile que está atrás, no hay atajos. ¿Verdad que te quieras? Porque dice, no, yo quiero saltar esa parte de donde se sufre. Yo nomás quiero llegar ya a la batuta, girar la batuta. La autoridad delegada, esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan autoridad. Ya tenemos el ejemplo de los apóstoles, ¿verdad? Eran pescadores. ¿Tú crees que ellos pensaban que iban a ser autoridad? Sin embargo, el Señor los usó. ¿Y les dio qué? Autoridad. Diga conmigo, y aún los demonios se sujetan. Y se sujetan. En el nombre de Jesús. ¿Y por qué se sujetará un demonio a un mortal? ¿Por qué se sujetará? Porque tiene autoridad. Avanzamos, amados hermanos. Romanos 13 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién se debe de someter a las autoridades superiores, hermano? Toda persona. Dile, eso te incluye a ti. Dile que está a tu lado, te incluye a ti. Sométete, dile, a toda autoridad superior, porque no hay autoridad, hermano, si no es de parte de quién? De Dios. Tu papá que está ahí en tu casa, ¿quién lo puso? ¿Quién le dio la autoridad? ¿Quién le dio la autoridad? ¿Y qué debo de hacer yo como hijo de Dios? Someterme. Ah, es que es terrible mi papá. Sométete. Primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya. No te dice, si es bueno, hónralo. Y si es malo, no le obedezcas, no, hónralo. Porque si no eres capaz de honrarlo a él, no eres capaz de honrar a Dios. Esa es la primera autoridad que Dios puso. Amén. Entonces, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, hermano, las autoridades que hay por Dios han sido, ¿qué, hermano? Establecidas. Versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿a quién resiste, hermano? A Dios. Y los que resisten a Dios, ¿qué quiere decir? Acarrean condenación para sí mismos. ¿Quién te puso esa autoridad? Dios. Y les decía yo que el pueblo de Israel murmuraba en contra de Moisés: ¿para qué nos sacaste? Lo querían apedrear, hermano. Pero ¿sabes qué? No se estaban rebelando en contra de él, sino en contra de Dios. Y por eso no pudieron entrar en la tierra de promesa. Entonces hoy tú te puedes ir a tu casa sabiendo que si tú no te sometes a la autoridad, no vas a poder entrar en la tierra de promesa. ¿Cuántos decían el domingo amén? Las promesas, amén. Pues para recibir esa promesa que tienes que someter. Sí, amén. Amén, hermanos. ¿Me aman? Amén. Amén. Aunque algunos me retiren el saludo.
De modo que quien se opone a la autoridad, hermanos, a lo establecido por Dios resiste. O sea, no está resistiendo a la persona. ¿Quién está resistiendo, hermano? Y los que resisten acarrean condenación para sí. Y precisamente ese fue el pasaje que vimos el lunes, ayer, ¿verdad? Cuando habla de que Moisés subió a recibir los mandamientos de Dios. Imagínate, hermano, la gloria de Dios allá con truenos, relámpagos. El pueblo ni siquiera podía pasar al monte, ¿verdad? Porque la presencia de Dios, el monte temblaba. Y cuando Moisés bajó, ¿qué crees que estaba haciendo el pueblo, hermano? Haciendo fiesta, orgía, pachanga. Y le dice Dios a Moisés: apártate, yo voy a destruir a este pueblo rebelde, a este pueblo desobediente. No, Señor, no hagas eso nunca. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué hizo Moisés en su enojo, hermano? Rompió las tablas. Y entonces dijo Moisés al pueblo: el que esté conmigo, pásese de mi lado. Y dice la escritura que se pasaron todos los de la tribu de Leví. Y ahora sí desenvainen sus espadas. Fíjate qué grueso. Y ahora mátela, no si lo va a hacer. No importa si es tu hermano, si es tu papá, si es tu mamá, si es tu tío, si es tu sobrino. Y ahí se consagraron a Dios. Porque pusieron en primer lugar a quién, hermano? A Dios, antes que a sus familiares. Y eso tiene que ver mucho con lo que dijo el Señor Jesucristo: que ama más a padre, madre, a hijos, a hijas, que a mí, no es digno de mí. Y cuando tú obedeces, hermano, entonces el poder de Dios. Unos murieron a espada, 3,000 cayeron y otros se los tragó la tierra. Entonces, pon en primer lugar a Dios, hermano. Es que mi mamá, es que él es que el famoso. Pon en primer lugar a Dios y todas las cosas van a venir por acá. Amén. Avanzo rápidamente. Lucas capítulo 7, versículo 7 está hablando acerca del centurión que tenía un siervo enfermo, ¿verdad? Y que apreciaba mucho a ese siervo y mandó a unos judíos a decirle a Jesús: Señor Jesús, ven, porque mi siervo está gravemente, ya estaba para punto de morir. Y ya van los enviados y le dicen: mira, es digno de que le concedas este milagro, porque nos ha construido una sinagoga y ha dado ofrendas para el pueblo de Israel. Y ahí iba en ese camino, versículo 7 dice, ¿verdad? Ya venía el Señor Jesús, dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir aquí, Señor. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8 dice: porque también yo soy hombre puesto bajo ¿qué, hermano? ¿Bajo qué? Autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, ¿y qué hace? Y al otro le digo: ve, y viene. Y a mi siervo: hace esto, y lo hace. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque entendía el principio de autoridad. Él entendía que Jesús tenía la autoridad. Y que con solo decir la palabra, su siervo lo hacía sano. Y lo mismo es hoy. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, para que este centurión pudiera tener esos soldados a su cargo, él tenía que someterse a su autoridad. Para que los de abajo le obedecieran. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro le digo: ven, y viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Diga usted, igualito que en la iglesia, ¿no? Que le dices a este: ve, y viene, y al otro le
Quizás esto. Pues ¿qué va a ganar ese que obedece, hermano? ¿Qué va a ganar? Autoridad. Autoridad, hermano. Avanzo rápidamente. Obedeced, dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No escuché ningún amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, hermano. Amén. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan como, hermano, con alegría y no quejas. Ay, ese hermano que siempre se somete a la autoridad, que siempre se sujeta, ¿verdad? Está pidiendo apoyo. Pero ese hermano que ni se somete, ni se sujeta, y es el que manda para abajo. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan como, hermano, ¿cómo lo debe hacer? Con alegría. Porque tiene una iglesia que se somete a su. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y por último, hermano, ya voy a terminar. Primera de Samuel, se me está agotando la batalla. Primera de Samuel 15, 23. Fíjese qué tremendo está esto, hermano. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rebelde. Porque a veces dicen, no, yo soy rebelde, RBD, yo soy rebelde y soy obstinado. Fíjate que lo compara la rebelión al pecado de adivinación. Y la obstinación con la idolatría. Entonces cada vez que tú eres rebelde, es como si estuvieras en el pecado de adivinación. Y cuando tú eres obstinado, es como si fueras idólatra. ¿Y quién es el rebelde? Pues el que no se somete, hermano. ¿Verdad? Se da una instrucción y se hace como el limón que le cae a la ostra, ¿no? Y no solamente se revela, sino que es obstinado. Por al contrario. ¿Y sabe de dónde viene todo esto, la rebelión y la obstinación, hermano? ¿Sabe de dónde viene? De Satanás. Porque él tenía una autoridad que era Dios. Pero él se rebelió. Y hasta hoy sigue con obstinación, ¿verdad? Diciendo que le dé la adoración a Él. Cuando la adoración solamente la puede recibir el Rey de Reyes y Señores. Y no hay otra forma. No hay otra forma. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Y dígale en su corazón a Dios: Señor, ciertamente soy bien rebelde. Reconozco que hay rebeldía en mí. Me revelo a la autoridad, me revelo a mi jefe, me revelo a mi esposo, me revelo a mi papá, me revelo a toda autoridad. Me revelo al pastor. Y no solo eso, sino que soy obstinado. Perdóname, Señor. Porque como pecado de adivinación, la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Yo quiero ser un hijo obediente, así como mi Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando somos obedientes, hermanos, entonces dice la palabra de Dios que el que se humilla
Dios lo exalta. Y el que se enaltece, Dios lo humilla. Y por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De la misma manera nosotros, cuando somos obedientes a Dios, vamos ganando renombre en Cristo Jesús. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y los que resisten a la autoridad, resisten a Dios. Bendito Padre, perdónanos. Reconozco, Señor, que me rebelo, Señor, que soy obstinado. Pero gracias por tu palabra que me enseña que tengo que someterme a mi autoridad. Y de esa manera los que están a mi cargo también van a respetarme. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es real. En mi pecado, desde la misma creación, de rebelión y de obstinación. El enemigo no se conformó con haber sido expulsado del cielo, sino que descendió a la tierra, Señor, para provocar rebelión y obstinación en el hombre. Pero gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos enseñó el camino de la obediencia, y que a través de la obediencia ganó renombre, un nombre que es sobre todo. Vamos a padecer, sí, Señor. Pero todo lo que padecemos nos enseña a ser obedientes. Y solo podemos decir, Señor, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dile, cuán grande eres, Señor. Ya conmigo en esta noche, Señor Jesús, yo creo y reconozco que toda autoridad ha sido establecida por ti. Tú estableciste profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Y lo hiciste para edificación y desarrollo del cuerpo de Cristo. Nos sometemos, Señor, a tu autoridad en el nombre de Jesús. Porque no hay mayor autoridad. Nada se puede comparar a tu autoridad. Cualquier autoridad aquí en la tierra y aún en el cielo, Señor, está por debajo de tu autoridad, de tu soberanía, Señor. Porque no hay nadie como tú. Cuán grande eres tú, Señor. En esta noche queremos reconocer que tú tienes toda la autoridad y que tú has delegado autoridad, y nosotros queremos someternos en obediencia a esa autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es que, si tú quieres, ¿verdad?, someterte a la autoridad, juntamente conmigo, vamos a ponernos de pie y vamos a darle toda la gloria a Dios. Porque no podemos cantar cuán grande es Él si no nos sometemos a su autoridad, a su señoría. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y señal de reconocimiento a su autoridad y a las autoridades que han sido delegadas en la tierra, a la autoridad en la iglesia, a la autoridad en la casa, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te adoramos. Empieza a adorar y dile, cuán grande eres Dios. Cántales, cuán grande eres Dios, y todos lo verán. Cuán grande eres Dios. Cuando me someto a la autoridad que tú has puesto
conmigo y nada me pasará. Y cómo lo verá, cuán grande es mi autoridad, es mi Dios. Y por eso te alabamos en esta noche, declarando que toda autoridad le pertenece a Él. El tiempo está en Él. El tiempo está en Él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad. La Trinidad de Dios. El Padre con Espíritu. Cordero y el León. Cordero y el León. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo eres digno de alabar. Miseria, cuán grande es Dios. Es sobre todo eres digno de alabar. Miseria, cuán grande es Dios. Ahora levanta tu voz. Cántale. No te escucho. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, solo las voces. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Todas las voces, todas las voces. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios.
nombre, sobre todo nombre, Señor. Me someto a tu autoridad, Señor. A la autoridad que has delegado, Señor. En obediencia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Díselo. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es, cuán grande es mi corazón entonará canción. Cuán grande es, cuán grande es. Dale la gloria, dale la gloria. Cuán grande eres, Señor Jesús. Cuán grande eres, Señor Jesús. Cuán grande eres, Señor Jesús. Nos sometemos a tu autoridad, Señor. En el nombre de Jesús. Nos sometemos a las autoridades que tú has delegado, Señor. Quita de nosotros toda rebelión, Señor. Y toda obstinación, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Porque es a ti, Señor, a quien nos sujetamos en obediencia. En el nombre de Jesús. Te damos gloria, Padre. Dale gracias y dale gloria. En el nombre de Jesús.